Hablemos de mexicanismos. En esta ocasión les hablaré acerca de un personaje capaz de diferenciar básicamente y fácilmente entre una piedra convencional y una piedra preciosa. Hablaremos de los gambusinos. El mexicanismo gambusino es sinónimo de lo que coloquialmente conocemos como cazarrecompensas o recolector de tesoros. Probablemente su etimología sea una raíz española relacionada a una palabra que se denomina gambusino y que hace referencia a un ser fantástico que tiene como meta causar travesuras a viajeros, aventureros y recolectores de tesoros. Precisamente por eso puede ser que sea la relación. Sin embargo, en México este enfoque es diferente, ya que se aplica directamente la palabra gambusino a las personas que se dedican a la recolección de tesoros en menor escala. ¿Cómo es esto en menor escala? Bien, históricamente, a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, fue cuando más surgieron este tipo de personajes, sobre todo en el noroeste de Sonora, cuando se percataron de que en algunos lugares desérticos se podían encontrar con algunos minerales preciosos y poco a poco se fueron sumando más y más personas que se dedicaban precisamente a recolectar en menor medida este tipo de objetos, con el fin de hacerse de mayor cantidad de ellos para poder venderlos y hacerse de alguna pequeña fortuna. A pesar de ser un mexicanismo, la palabra gambusino no es un término aplicable solo en México, sino en todos aquellos lugares donde se lleva a cabo la actividad de recolección en menor escala de minerales. Tal es el caso de Estados Unidos y Canadá, en lugares donde las fiebres del oro hicieron ruido con respecto a este tipo de personajes y sus mayores actividades a través de la historia. En algunas variantes, por ejemplo, en otras lenguas, como en el portugués, surge la palabra garimpeiro, que hace referencia a todo aquel personaje que se dedica, al igual que el gambusino, a recolectar algunos minerales, pero con la diferencia de que a este no le importan algunas consecuencias. La mayor de las diferencias entre estos dos personajes es que el gambusino lo hace legalmente o en lugares donde no hay ningún tipo de legislación que pudiera llevarle al tener algún problema. Precisamente por lo mismo no tienen una ganancia mayor. A diferencia de que el garimpeiro lo hace sin importar las consecuencias que pudiera llevarle a cabo o incluso en lugares de manera ilegal o privado donde no deberían de estarlo haciendo. Es la diferencia primordial entre lo que es un gambusino y un garimpeiro. Uno de los estereotipos ya se han marcado precisamente, por ejemplo, en caricaturas o algunos personajes de algunas películas. Sin embargo, es bastante eficaz hacer mención del estereotipo típico de este personaje, que consiste precisamente en el uso, sobre todo en hombres, de algunas prendas, sobre todo de mezclilla, hablando de pantalones u overoles. También utilizaban algunos tipos de paliacates y que en conjunto con sus sombreros hacían que se pudieran proteger hasta cierto punto de algunas inclemencias del clima. Y otra de las características primordiales que hacían referencia a estos personajes es, por ejemplo, el uso de botas. Todo esto en conjunto hacía también nos marcaba una clara indicación o icono hacia lo que era un personaje típico del viejo oeste. Y de hecho, precisamente ha sido retratado históricamente como un personaje relativo precisamente a esta época, que fue en la cual también hubo un auge muy grande con respecto a este movimiento. Bien, por último no me queda más que recomendarles una pequeña bibliografía en la cual me basé también para obtener algunos datos sobre los gambusinos y el gambusinaje en México, que es Gambusinos y Mineros de México, de Isidro Hernández Pompa, y que hace referencia a algunos gambusinos históricos que formaron parte precisamente de esta historia en México. Este término no es muy usado generalmente, no es coloquial, sin embargo es un término que hace una perfecta referencia a un significado o a un personaje muy mítico y muy especial para la historia sobre todo de México.